Vamos a dar inicio a la continuación del programa en el simposio Enfermedad Diabética Esteatóxica, Encuentro Latinoamericano. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Realmente un tema interesante lo que nos reúne hoy, teniendo en cuenta que hay nuevas nomenclaturas en esteatosis hepática y los que están aquí realmente son expertos y creo que hoy va a ser una buena reunión. Vamos a escuchar primero a los expositores y finalmente vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas a cargo de los expertos. Doctor Castillo. Bueno, muy buenas tardes y bueno, vamos a presentar la primera conferencista, es la doctora Adriana Álvarez. Ella es especialista en endocrinología, médico planta del Servicio de Endocrinología y Metabolismo y Medicina Nuclear del Hospital Italiano de Buenos Aires, diabetóloga de la Unidad de Hígado Graso de la Sociedad Argentina de Diabetes y investigadora principal del protocolo multicéntrico de prevalencia de enfermedad hepática metabólica y diabetes tipo 2 en América Latina. Y Adriana, el auditorio es todo tuyo. Gracias, Atilio. Bueno, lástima que hay poca gente porque están todos comiendo los sanguichitos afuera, pero bueno. Bueno, Maitei Anguirú Cuera, ¿lo dije bien? Bueno, estoy muy emocionada de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrada de estar al lado de tremendos disertantes y me pidieron a mí que empiece con el tema de la epidemiología. Arrancamos mal con el título porque dice enfermedad hepática no alcohólica y como vamos a ver, esta terminología ya ha cambiado. No tengo ningún conflicto de interés, salvo mi pasión por este tema, o sea que es mi conflicto es conmigo misma, no tengo ningún sponsor. Y como dijo Atilio, trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires desde hace 37 años en el servicio de endocrinología. Bueno, este es mi plan de ruta para esta charla, darle una impronta latinoamericana, porque considero que este problema de el hígado graso metabólico es un problema que afecta especialmente a Latinoamérica. Así que espero que se contagien de este entusiasmo de empezar a ver esta comorbilidad y a buscarla en los pacientes con diabetes tipo 2. Voy a hablar 2 palabras de la nomenclatura, porque seguramente el doctor hepatólogo va a hablar más en detalle de esto. Y vengo acá con datos especialmente de Latinoamérica, que sería eso, digamos, la mayor primicia, porque todavía no están publicados y todavía no lo presenté en mi propio país, que lo voy a presentar en octubre en el Congreso de Diabetes. Que por cierto están todos invitados al 24 Congreso Argentino de Diabetes, que va a ser el 24 de octubre en Mendoza. Esperamos a todos los paraguayos que se vayan para allá, que es famosa porque es la ciudad del sol y de buen vino, así que los esperamos a todos cordialmente. Y bueno, y por último, elaborar alguna conclusión acerca de este tema. Bueno, como soy médica clínica, veo más de 100 pacientes diabéticos por mes desde hace 37 años. Voy a empezar con un casito clínico. Típico consultorio del jueves a la mañana. Veo una paciente femenina de 68 años, de origen boliviano, que tiene diabetes tipo 2 desde el año 2018 y como antecedentes personales tiene obesidad, hipotiroidismo, como yo soy endocrinóloga, digamos, veo ambas patologías, y como antecedentes familiares tiene una madre fallecida por cirrosis y la paciente me aclara que la madre nunca había tomado alcohol. Esto ya es algo que llama la atención de los antecedentes familiares. Un índice de masa corporal de 34, entonces, como yo trabajo en un hospital de alta complejidad, y tengo disponibilidad de indicar la realización de un fibroscan, antes de derivar al hepatólogo, le pido un fibroscan y el resultado le da 18 kilopascales. Para los diabetólogos se lo traduzco, 18 kilopascales ya es semáforo amarillo, amarillo-rojo,
con sospecha de fibrosis avanzada. La paciente entonces es derivada al servicio de hepatología. Ahí está mi amiguito el doctor Juan Bandi haciendo la biopsia por cateterismo por vía transyugular. En el hospital italiano los pacientes vienen, se hacen la biopsia, están un ratito en reposo y se van a la casa. Y el resultado de la biopsia arroja una histopatología de esteatohepatitis con una fibrosis F3, F4. A la tarde, en el consultorio de la tarde, viene el hijo de la señora. Tiene 35 años, también de origen boliviano. Como antecedentes personales presenta obesidad, tabaquismo y alto consumo de cerveza. Como antecedentes familiares, la madre y la abuela materna tienen cirrosis no alcohólica. Y él presenta un índice de masa corporal de 35,7. Cuando le pido la ecografía abdominal, aparece una esteatosis severa. Y ustedes dirán, ¿para qué le pedís la ecografía, Adriana? Si lo que hay que hacer es FI4. Pero a veces es muy pedagógico para el paciente, como esta condición es totalmente silente, pedir la ecografía y mostrarle al paciente que tiene esteatosis hepática. Y tenía varios hepatogramas alterados que ningún médico que había visto esos hepatogramas alterados le dio demasiada importancia, que ocurre eso frecuentemente. Le pido el fibroscan, le da 12 kilopascales. Cada vez que el fibroscan da más de 8 kilopascales, habría que derivarlo al hepatólogo. Y bueno, fue al hepatólogo, le indicó una biopsia y la biopsia dio NASH con F1, o sea, una fibrosis de grado 1, que sería un estadio reversible. Fíjense que los dos pacientes vinieron a mi consultorio por la diabetes, no venían para que yo evaluara la salud hepática. Por eso es importante empezar a ponernos en el chip de los diabetólogos que hay que evaluar precozmente la salud hepática en los pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, si estuvieran en un hospital que no disponen de un fibroscan, fíjense que el paciente tiene la jiba dorsal, acantosis nigricans y acrogordomas, o sea, grita por todos lados que tiene insulinoresistencia y a través de los hepatogramas alterados ya sabemos, y la ecografía, que el origen está a nivel hepático. Entonces yo me pregunto qué peso tiene la genética, si la abuela, la madre y el hijo tienen la misma patología. Por supuesto, esta enfermedad es multicausal y están implicados muchos factores, pero especialmente por la epidemia que hay en Latinoamérica, creo que tenemos que tener muy en cuenta la genética, la predisposición genética. Y si vamos a una medicina de precisión, sería interesante empezar a apuntar los cañones en pedir algún tipo de test de predisposición a la enfermedad hepática metabólica de predisposición genética. Bueno, obviamente esta enfermedad, la definición es aumento del contenido de grasa en más de un 5% en los hepatocitos. Esta enfermedad es muy dinámica, ¿sí? Y es muy dinámica y además la información, como decían ayer, va cambiando prácticamente de semana a semana sobre datos de prevalencia. Hace 5 años decían que la prevalencia mundial de hígado graso era de un 25%. Pero esta diapositiva la traje para que vean qué porcentajes evolucionan de una esteatosis simple a una esteatohepatitis, esto es en población general, y cómo de una esteatohepatitis F1, F2 pueden ir a un esteatohepatitis F3 y finalmente un 38% pueden ir a cirrosis, que sería un F4. Pero fíjense que la línea celeste son progresores normales, o sea, a un ritmo estándar, y la línea rosa, las flechas rosas, indican progresores rápidos. Justamente dentro de este subgrupo están los pacientes con diabetes tipo 2 y a su vez los que tienen antecedentes familiares de esta enfermedad. O sea que ahí hay que estar muy atento. Y también hay una línea celeste para atrás, inversa, que es regresión. O sea, la enfermedad no es terminal, es muy dinámica.
pero sobre todo si hacemos un diagnóstico precoz. Si diagnosticamos la fibrosis en F1, F2, es totalmente reversible. Pero si vamos a diagnosticar esta enfermedad ya en F4, en estadio de cirrosis, estamos llegando tarde. Recordar siempre esto, que la mortalidad, ¿sí?, en los pacientes con esteatosis simple está dada principalmente por la enfermedad cardiovascular, que bueno, no nos cambia mucho porque los cardiodiabetólogos que somos, sabemos que una de las principales causas de mortalidad es la enfermedad cardiovascular. Pero en los pacientes que ya tienen NASH, ya el componente hepático es causa de mortalidad. Bueno, ahora vamos al tema del cambio de nomenclatura, ¿sí? Así que yo no voy a hablar de NAFLD, de MASLD, porque por suerte la Asociación Latinoamericana de Hepatólogos ya nos dio la nomenclatura en español. Así que ahora a lo que antes se denominaba MASLD hasta el año, bueno, no, actualmente, ahora se llama esteatosis hepática metabólica. Repitan conmigo, esteatosis hepática metabólica, ¿sí? Porque hay una esteatosis hepática alcohólica y hay una esteatosis hepática por drogas, por amiodarona, tamoxifeno, un montón de drogas que toman nuestros metotrexate, por corticoides, pero la que nos va a inundar el consultorio del diabetólogo es la esteatosis hepática metabólica, porque justamente el factor principal de la causalidad es la insulinoresistencia a nivel hepático. Y si hay inflamación, entonces hablamos de esteatohepatitis metabólica, ¿sí? Con eso diría que si se van con esa nomenclatura ya ganaron un punto esta tarde. Yo le contaba a Fernando Abril que mis pacientes hablan de hígado graso y nadie se ofende, pero en Estados Unidos parece que decir hígado graso no les cae muy bien y por eso los hepatólogos nos marearon cambiando la nomenclatura 3 veces ya, pero bueno, espero que ahora se queden tranquilos con esteatosis hepática metabólica. Ahora hay algo importante, los que tienen esteatosis hepática metabólica, como nuestros diabéticos, también toman alcohol. Entonces, en esta nueva nomenclatura está el MetALD, o sea, es metabólica, pero también tienen consumo aumentado de alcohol, que serían los pacientes que tienen diabetes tipo 2, obesidad, hígado graso y que consumen por día más de 40 a 50 gramos de alcohol. Ahora, ¿ustedes creen que es fácil tomar el dato desde el paciente de cuántos gramos de alcohol ingiere por día? No. Cuando ya ustedes dicen cuánto toma de alcohol, se acabó la consulta. Se cierran la boca y no hablan más. Entonces los hepatólogos me enseñaron de cómo hay que buscar las parótidas inflamadas, la rinofima, o sea, signos clínicos de consumo problemático de alcohol. Eso es algo que también nos vamos a tener que entrenar. Por ejemplo, el doctor Juan Pablo Arab está poniendo a punto un sistema que sacándole un pelo pueden medir el consumo de alcohol de las últimas 4 semanas, porque los pacientes mienten, hay un estigma social con respecto al consumo de alcohol. Bueno, y ahora vamos a los números. A nivel mundial, y esto es una publicación de marzo del 2024, la prevalencia de esteatosis hepática metabólica es en promedio de un 32%. Gracias al doctor Sobar Shounossi, todos los años él publica una actualización de este tema, haciendo un pool de metaanálisis de todas las regiones del mundo. Y a mí lo que me llama la atención de este gráfico, fíjense que Norteamérica tiene una prevalencia de 31%, mientras que Latinoamérica, que es una de las zonas calientes de este tema, tiene un 33%. Y uno dice, ¿cómo puede ser con los niveles de obesidad que hay en Norteamérica que no tenga más esteatosis hepática metabólica más que Latinoamérica? Probablemente el componente genético, alteraciones en la microbiota por nuestro estilo de dieta y estilo de vida, tenga mucho que ver en esa diferencia en prevalencia. Esto es en población general.
Ahora, yendo a población diabética, este es un trabajo clásico publicado por Kenneth Cusi y Norbert Stephan, donde dice que la prevalencia global de esteatosis hepática metabólica en pacientes con diabetes va de un 55 a un 70%. Fíjense, es el doble que en la población general. Y que la prevalencia global de esteatohepatitis en pacientes con diabetes va entre un 30 y un 40%. Y si hablamos de fibrosis clínicamente significativa, que sería un F2, F4, la prevalencia va entre un 12 y un 20%. Y fíjense, nuevamente, en Latinoamérica, en pacientes diabéticos, tenemos alta prevalencia de las dos cosas, de diabetes y de esteatosis hepática metabólica. Cada vez que voy a decir esteatosis hepática me sale hígado graso, pero trato de, por eso me freno un poquito. Bueno, y esta es una review más reciente de marzo del 2024 de Sobair Shounossi, que es un gastroenterólogo, y en el cual presenta este gráfico. Hay 436 millones de adultos con diabetes tipo 2, el 65% tienen esteatosis hepática metabólica. Y fíjense cómo fue creciendo desde 1990 la prevalencia hasta el periodo 2016-2021. O sea, esta es otra más de las epidemias que vamos a ver explotar en los próximos años. Y si ven abajo, en los gráficos de MASH, fibrosis significativa y fibrosis avanzada, en esto más o menos la fibrosis avanzada coincide con el trabajo de Kenneth Cusi, que da un 15% de los pacientes con diabetes tipo 2. Bueno, el trabajo que a mí me enamoró y por el cual me metí a estudiar el hígado graso en pacientes con diabetes es este trabajo de Diabetes Care del 2021, publicado por otra argentina, que es Romina Lomónaco, del grupo de Goya, Corrientes, del grupo de Kenneth Cusi de Gainesville, donde obviamente estaba Fernando Brill. Este fue un trabajo inspirador para todos, donde ellos evaluaron en los consultorios de médicos de diabetólogos que entraban a la consulta de rutina, ingresaron 561 pacientes que tenían como índice masa corporal 33% y a todos le hicieron FibroScan. Y miren lo que encontraron, que el 15% de los pacientes tenían una fibrosis clínicamente significativa, si sumamos F2, F3 y F4. Pero esto era por el protocolo, o sea que si no hubieran hecho el protocolo, tenían como un 10% de cirróticos dando vuelta por los consultorios sin ningún diagnóstico clínico de cirrosis. Y cuando uno va a ver el hepatograma, apenas entre un 18 y un 28% estaban alteradas las enzimas hepáticas, o sea que no alcanza un simple hepatograma para hacer una evaluación correcta de lo que tenemos que buscar, que es la fibrosis por depósito de grasa. Así que acá encontraron 70% de prevalencia de esteatosis y 21% de prevalencia de fibrosis. Y esto es una enfermedad totalmente silente. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Pero bueno, acá estamos en un ámbito de diabetólogos, entonces los quiero introducir en el mundo de la cirrosis. En el mundo, la prevalencia de cirrosis es hay 120 millones de personas con cirrosis en este momento, de las cuales 10 millones presentan cirrosis descompensada. Como sabemos, la expectativa de vida está muy alterada en los pacientes cuando pasan a la cirrosis descompensada. Este estudio que me mandó Juan Pablo Arap, que es un chileno hepatólogo famoso que ahora trabaja en Canadá, y es un update del año pasado, dice que la tasa de conversión de cirrosis compensada a cirrosis descompensada es aproximadamente de un 4 a un 12%, lo que daría unos 11 millones de pacientes con este estadio de la enfermedad hepática, y la sobrevida a 5 años es solo del 45%. Y el motivo de mortalidad es complicaciones de la cirrosis descompensada como la infección. Este es Juan Pablo Arab, que es la verdad que es amoroso, y me mandó esta review que se publicó el año pasado en
Annals of Hepatology, donde vemos las muertes debidas a cirrosis en el año 2019 por cada 100.000 habitantes, y vemos acá en el mapa de Latinoamérica, en Argentina, que está en el celestito, nos da entre 15 y 20 pacientes mueren cada 100.000 habitantes debido a la cirrosis. Quiero recalcar que todavía en Latinoamérica la principal causa de muerte por cirrosis es el alcohol. Todavía el alcohol, lamentablemente, tiene un peso muy importante en Latinoamérica. Y si vemos en el gráfico B, que es la incidencia de hepatocarcinoma en el año 2019, cada 100.000 habitantes, en Argentina nos da 0.8 a 0.99, nos da peor que Paraguay, en las dos cosas nos da peor que Paraguay, y el hepatocarcinoma es el primer, en el ranking, digamos, los tumores primarios de hígado, el hepatocarcinoma es el primero y la mortalidad es altísima. Un hepatocarcinoma en 2 a 4 meses puede duplicar su tamaño, o sea que si el diagnóstico no es precoz por un programa de rastreo, cuando se encuentra por, digamos, los síntomas de la enfermedad, la sobrevida es muy corta. Bueno, y este es el gráfico que más, digamos, me impactó, es que la tendencia de la prevalencia de enfermedad por alcohol, asociada al alcohol, sigue increyendo, y si vemos desde 1990 a 2019, no para de crecer, y va de la mano también del aumento de la esteatosis hepática metabólica. O sea, y la peor combinación es tener las dos cosas en el mismo paciente. Estos son datos que les traigo del Hospital Italiano, de la base de datos de trasplante. Yo trabajo en un hospital que tiene una historia de 35 años de trasplante hepático y de haber realizado más de 1.500 trasplantes, y hasta hace unos pocos años la principal causa de trasplante eran las hepatitis virales. Pero ahora, con el arribo de nuevas drogas para el tratamiento y curación de la hepatitis C, resulta que está apareciendo el MASH en esta base de datos de 141 pacientes trasplantados en el Hospital Italiano. El 26,2% la causa de trasplante fue el MASH. Y en otros, creo, bueno, ya no dirá Fernando, en otros lugares esto también está increyendo. Bueno, en Argentina hasta el 2022 no había ningún trabajo sobre prevalencia de esteatosis hepática metabólica en la Argentina. Y el doctor Villamil publicó el primer trabajo en el 2023, se fue a un pueblo en la provincia de Buenos Aires, que está ahí en Colorado, se llama el pueblo de O'Brien, que tiene 2.400 habitantes, y se llevó en un brazo el FibroScan y en el otro brazo se llevó la ecografía para hacerle a los 993 pacientes que quisieron ser incluidos en el estudio. Y él encontró que el 37,2% de los pacientes tenían esteatosis hepática. Este es el primer dato publicado en Argentina en población general. Pero es un pueblo, no representa, digamos, no es un estudio multicéntrico. Entonces, la doctora Álvarez creó el Comité de Hígado Graso en la Sociedad Argentina de Diabetes porque no teníamos ningún dato acerca de la prevalencia de esteatosis hepática metabólica en pacientes con diabetes tipo 2. Un poco emulando el trabajo que ya había publicado Cusi y Fernando Brilli y Romina en el Diabetes Care. Se calculó un tamaño muestral de incluir 384 pacientes por la prevalencia de diabetes, que es de 12,6 en Argentina, y se calculó una prevalencia de enfermedad hepática por grasa de un 50%, en un cálculo, digamos, estándar. ¿Por qué? Bueno, fue multicéntrico. ¿Ven todos los corazoncitos? Son todos los doctores que participaron en la inclusión de pacientes. Y ustedes dirán, ¿por qué puso corazoncitos si era enfermedad hepática? Pero bueno, no tenía sticker de higaditos, entonces conseguí sticker de corazones, pero me pareció muy didáctico porque la principal causa de morbimortalidad es la enfermedad cardiovascular en esta comorbilidad. ¿Y qué encontramos? Este estudio que denominamos PREMADIAB 2, porque es en diabéticos tipo 2,
encontramos que el 81% de los pacientes con diabetes tipo 2, mayores de 18 años, presentaban esteatosis hepática al realizar la ecografía. Mucho peor que el 70% de Kenneth Cusi. Y cuando hicimos el cálculo de FI4, encontramos que el 54% tenía un FI4 menor de 1,3, que descarta la presencia de fibrosis, pero encontramos que un 7% tenía un FI4 mayor de 2,67, que como tiene un alto poder predictivo positivo, este score de riesgo para fibrosis, en esos pacientes uno sospecha que hay una fibrosis hepática avanzada. Bueno, y debido a la bondad y a la locomotora, que es el doctor Atilio Castillo, que diría el cacique de acá de Paraguay, el cacique Lambaré, en pocos meses reprodujo el mismo protocolo en Paraguay y agradezco infinitamente que me mandara los datos, así hoy podía presentar sus propios datos acá en este congreso. El 45% fueron pacientes de Asunción, 20% de la zona centro, 10% de la zona norte y 20% de la zona sur y un 5% de la zona del Chaco. Y bueno, agradezco infinitamente la bondad de compartir los datos para esta presentación. Y acá comparamos Argentina versus Paraguay. Y les voy a decir, les doy la noticia que en Paraguay parece que están mejores que nosotros, porque les digo que el 66% tienen esteatosis versus el 81% en Argentina. Y cuando comparamos por categorías de FI4, nos digo que en Paraguay le da el 3% y Argentina un 7%. Así que parece que en Argentina estamos peor que en Paraguay con respecto a este tema. Más o menos la edad, sexo, índice, masa corporal, nos dio que los argentinos con diabetes tipo 2 están más gorditos, 67% versus 58%. Cuando comparamos biomarcadores, glucemia, hemoglobina, plaquetas, lípidos, TGO, TGP, nos da igual entre los dos países. Pero cuando vamos a ver factores de riesgo para fibrosis hepática, los paraguayos están un poco más sedentarios que los argentinos. Enfermedad cardiovascular estamos parecidos, hipertensión le dio más alto a Paraguay y tabaquismo más alto para la Argentina, así como consumo de alcohol. Bueno, yo pararía acá mi exposición porque no me quiero pasar el tiempo, tenía más datos para compartir, pero me parece una falta de respeto hacia los otros disertantes, así que bueno, cualquier cosa seguimos hablando en el tiempo de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Adriana, por su excelente presentación. Y a continuación vamos a escuchar a la doctora Ana de Holanda. Ella es especialista en endocrinología y nutrición, coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, investigadora de CIBERON. La doctora nos va a hablar sobre este tema muy interesante, diabetes, en el contexto de la enfermedad hepática metabólica. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes esta tarde. Vamos a hablar de la diabetes en el contexto de la enfermedad hepática metabólica. Nosotros, en España se llama un poco más enfermedad para incluir tanto la esteatosis como la esteatohepatitis. Entonces, lo llamamos enfermedad hasta que tengamos un consenso de allí. Bueno, saben que realmente la diabetes y la enfermedad hepática metabólica, el NAFLD o realmente el problema hepático, tienen una relación directa con la diabetes. Esta relación es bidireccional y el principal factor
que hace que esta relación sea así es la insulinoresistencia. Sabemos la insulinoresistencia hace que el hígado disminuya su capacidad de captar la glucosa, aumenta la gluconeogénesis, o sea que el hígado produce más glucosa y lo está liberando, aumenta la producción hepática de lípidos y eso hace que realmente que se relacionen tanto la diabetes con la enfermedad hepática. Por otra parte, esta hiperinsulinemia también favorece una mayor lipogénesis de novo. Y por otro lado, la insulinoresistencia que se genera a nivel del hígado hace que la diabetes sea más frecuente en las personas que tienen enfermedad hepática. O sea que esta relación es totalmente bidireccional. Así también, el tejido adiposo cuando está inflamado manda señales periféricas a otros órganos y entre ellos al hígado. Y no solamente esta relación o esta comunicación interórganos sucede del tejido adiposo hacia afuera, sino también desde los otros órganos o desde el hígado hacia otros órganos. Hacia el hígado manda señales hacia el páncreas, hacia el tejido adiposo y hacia el músculo. O sea que es totalmente una relación global entre ambos. A mí me gusta más esta gráfica que en realidad pone en el centro a la adiposidad. O sea que el origen tanto de la diabetes como de la enfermedad hepática metabólica es la obesidad. La obesidad, la acumulación excesiva de tejido adiposo, la inflamación de ese tejido adiposo, eso es lo que lleva a la insulinoresistencia. Y esa insulinoresistencia es donde confluyen la enfermedad hepática y la diabetes. O sea que tenemos dentro del paraguas de la obesidad todas estas complicaciones. O sea que al final termina siendo la enfermedad hepática un componente más del síndrome metabólico. Entonces aquí nosotros, bueno, este término umbrella o término paraguas incluye a todas estas enfermedades, o sea, la enfermedad esteatóxica hepática, que no vamos a entrar aquí porque Adriana ya nos explicó, que aquí entra el diagnóstico previo del NAFLD, que saben que un diagnóstico basado en algo que no sucede es un poco raro, ¿no? Es decir, tiene una enfermedad hepática no alcohólica, o sea, no quedaba bien. Y luego lo del FATI, que era un poco discriminativo. Entonces, bueno, tenemos un nuevo nombre, pero básicamente es la misma enfermedad, o sea, no hay cambios. La enfermedad hepática metabólica tiene unos factores que hacen que esa enfermedad progrese mucho más rápido, que la fibrosis progrese y que pase de una estetosis hepática a una esteatohepatitis, a una fibrosis significativa y a la cirrosis. Y entre uno de esos factores, el más importante, es la diabetes, es el acelerador máximo. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Esta gráfica también ya mostró Adriana, que la prevalencia de la estetosis hepática, la enfermedad hepática metabólica, es de un 65% en los pacientes con diabetes. Es altísima esta prevalencia. Yo no sé de ustedes quiénes piden a sus pacientes con diabetes un FIB4 como un marcador de una complicación crónica. Como vamos pidiendo el fondo de ojo, vamos pidiendo la microalbuminuria, ¿no? Entonces, tenemos que agregar en nuestro petitorio de análisis que vamos pidiendo a nuestros pacientes un FIB4, porque lo tenemos que considerar como una complicación crónica de la diabetes. Es sumamente importante. Entonces, en la guía nueva que tenemos de la ISD con la europea de patología y con la europea de obesidad, salen las nuevas recomendaciones de quiénes son los pacientes que tenemos que hacer este screening, y entre estos tenemos los pacientes con diabetes. El screening está pensado para hacerlo con FIB4, entonces dependiendo del valor de FIB4 tendríamos que pedir, si es que está entre 1,3 y 2,7, tendríamos que pedir una elastografía, un fibroscan. Y si es que el valor es bastante elevado, como 2,7, 2,6, enviarlo al hepatólogo. Pero a mí me gusta, antes de enviarle al hepatólogo ya con un fibroscan, porque así nos ahorramos un paso y no tenemos que enviar al hepatólogo para que el hepatólogo le pida un fibroscan, sino que ya enviarlo con todo el estudio completo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de tratamiento? Realmente no voy a entrar en el tratamiento específico porque tenemos a los hepatólogos aquí, sino que vamos a hablar un poco del tratamiento de la diabetes. O sea, realmente el tratamiento de la enfermedad hepática metabólica
hasta ahora, hasta hace unos meses, se basaba en el tratamiento de sus complicaciones, ¿no? De la diabetes, de la hipertensión, de la dislipemia. En realidad, el tratamiento de la diabetes en la NAFLD se recomiendan dependiendo del estadio, si es que hay un estadio inicial con una esteatosis, utilizar medicamentos que hayan demostrado disminuir la esteatosis hepática. Conforme vamos avanzando en el grado de fibrosis, se recomiendan fármacos, claro, que hayan disminuido la fibrosis hepática. Y luego ya cuando estamos en un estadio muy avanzado de enfermedad hepática con cirrosis o el paciente ya descompensado, sabemos que no podemos utilizar otra cosa que no sea la insulina solamente. Estas también las mismas recomendaciones de esta guía clínica, esta guía conjunta de las sociedades europeas del 2024, que dicen que el tratamiento de la diabetes se tiene que basar en los análogos de GLP-1, en los inhibidores de SGLT2, en la metformina y la insulina en los casos de la cirrosis descompensada. Así, el tratamiento de la diabetes será también el tratamiento de esta enfermedad hepática metabólica. Y no solamente el tratamiento de la diabetes, sino si nos centramos un poco más arriba, como dijimos en aquel gráfico tan importante, el tratamiento de la obesidad, ¿no? De la obesidad y de todas sus complicaciones. Esta es una tabla donde se resumen todos los efectos que tienen todos los medicamentos que utilizamos normalmente para la diabetes y sus efectos que tienen en el hígado. Pero si vamos a hablar un poco de la metformina, sabemos que la metformina no tiene efectos relevantes ni en la esteatosis ni en la inflamación, pero sí puede reducir todas las causas de la mortalidad en los pacientes con enfermedad hepática o con cirrosis compensada. Y también puede disminuir la mortalidad o que el paciente llegue a un trasplante hepático. O sea que es un buen medicamento que lo tenemos que utilizar y siempre que el paciente no esté descompensado. Cuando el paciente está con encefalopatía hepática o con muchas citis y que tienen que hacer paracentesis de forma recurrente, no está indicado. Pero si el paciente está estable y no está descompensado, podemos utilizar la metformina y lo tenemos que hacer para poder disminuir este riesgo. ¿Qué pasa con la pioglitazona? La pioglitazona activa el receptor PPAR-gamma en el tejido adiposo y aumenta la insulinosensibilidad a nivel del tejido adiposo. Disminuye mucho la lipólisis y aumenta los niveles de adiponectina. En los estudios que se hicieron de pioglitazona, vieron que sí que se disminuían la inflamación, los 2 puntos de reducción del NAS, que es lo que pide la FDA para aprobar como un fármaco, pero no encontraron una reducción significativa en la fibrosis. Y no existen ensayos clínicos en fase 3, que son los que permiten que los medicamentos luego se puedan utilizar en la práctica clínica. Sin embargo, la pioglitazona es un fármaco bastante bueno, bastante efectivo, baja la glicada entre 1 punto y 1.25%. Realmente el aumento de peso que produce es más por una redistribución del tejido adiposo, hace que el tejido adiposo visceral disminuya y que aumente un poco el tejido adiposo subcutáneo, que eso es bueno, y produce un poco de edema, ¿sí? Entonces eso hace que esté contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca y con pacientes con cirrosis descompensada. Pero realmente no es un fármaco que haya demostrado disminuir la fibrosis, pero algo puede ayudar, ¿no? No hay que tenerle miedo a la pioglitazona, es un fármaco realmente bastante efectivo. Sin embargo, en los metaanálisis sí que vieron resultados positivos con la pioglitazona, con una reducción del NASH y una mejoría en la fibrosis. Pero como había dicho, no hay estudios en fase 3 que autoricen su indicación específica para la estetosis hepática. Pero bueno, en el contexto de la diabetes lo podríamos utilizar. ¿Qué pasa con los inhibidores del transportador sodio-glucosa, los ISGLT2? Tampoco hay estudios randomizados doble ciego que evalúen el efecto en la histología hepática. No hay muy pocos estudios con biopsia. Sí que vemos de que a nivel de analítica vemos que disminuyen las transaminasas, a nivel de ecografía disminuye la proporción de grasa en el hígado. Y sí hay algunos estudios que no están controlados que los datos de fibrosis son favorables. Es probable que si es que se hace un estudio bien hecho podamos encontrar resultados positivos con los ISGLT2. O sea que también es un medicamento que en un paciente con diabetes que tenga una estetosis hepática podría ayudarnos porque tienen algo de
resultados favorables. Los análogos de GLP-1, estas son es la estrella, ¿no? Sabemos que sus efectos a nivel del hígado disminuye la producción de glucosa endógena, aumenta la sensibilidad hepática de la insulina, disminuye esa lipogénesis de nuevo, o sea que realmente tiene muy buenos resultados a nivel de hígado. ¿Cuáles fueron los efectos, los resultados que tenemos con el análogo receptor de GLP-1 con liraglutide? Que sí que había demostrado una resolución del MASH y sin empeoramiento de la fibrosis. Y en este caso ellos lo analizaron diferente y vieron que los pacientes que estaban con liraglutide progresaban menos en la fibrosis. Pero esto es un estudio de fase 2 y que realmente no se ha hecho un estudio de fase 3 con liraglutide. Con semaglutide sí se han encontrado también resultados positivos a nivel de la resolución del NASH, pero no han encontrado mejoría significativa a nivel de la fibrosis hepática. O sea que, pero sí, sus estudios de fase 3 sí que están en marcha. O sea que podría ser un tratamiento prometedor, solo se tendría que terminar de demostrar que realmente la fibrosis hepática pueda regresar. ¿Qué pasa con los análogos GLP-1 con semaglutide en la cirrosis? Estos ya son pacientes con una fibrosis más avanzada. Vemos de que los pacientes no resolvían el NASH y tampoco mejoraban la fibrosis, pero son pacientes con una cirrosis más avanzada. O sea que realmente cuando los pacientes están en este estadio es realmente difícil de que podamos regresar en esta fibrosis. Pero sí que veían de que había una reducción de las enzimas hepáticas, se redujo la esteatosis hepática y todos los efectos beneficiosos de los análogos de GLP-1. O sea que este estudio lo que nos demuestra es que la semaglutide es un medicamento que puede ser seguro en pacientes con diabetes y cirrosis, o sea que lo podemos utilizar. Luego pasamos a los análogos duales. Estos son análogos duales, que es una única molécula que actúa a nivel de GLP-1 y a nivel de HIP, que es tirzepatida. Tirzepatida demostró, este es un subestudio del SURPASS-3, que es tirzepatida versus insulina, que hay una disminución muy importante de la grasa hepática. Si ven aquí en la gráfica cómo se reduce la grasa del hígado. Este es un estudio de fase 2 que no tenía estudios en histología. El estudio con histología de tirzepatida demostró una resolución del NASH en un 62% de los pacientes, o sea, realmente resultados bastante importantes. Y sí una mejoría de la fibrosis en hasta el 54% de los pacientes. O sea, realmente resultados muy interesantes que nos podrían ayudar en el futuro para el tratamiento de la diabetes en pacientes con fibrosis significativa. Los estudios faltan estudios de fase 3 para que se puedan utilizar estos medicamentos. El siguiente análogo de receptor, que sería GLP-1 y glucagón, que es survodutide, que es uno de los más nuevos. Nosotros en España todavía no está disponible el survodutide, pero es probable que esté dentro de muy poquito. Sí que había una resolución del NASH de hasta el 62%, y una mejoría de la fibrosis también en un 52%. O sea que realmente unos resultados muy importantes. Y veíamos aquí que los pacientes disminuían el porcentaje de grasa hepática en más de un 30%, casi el 67% de los pacientes. O sea que unos resultados muy importantes. El triple análogo, el retatrutide, que es un poco difícil de decir, que es una única molécula que actúa sobre 3 receptores, GLP-1, HIP y glucagón, hace que haya una reducción de la grasa hepática en hasta un 80%. Y también esa reducción hepática, o sea, que consigue que más del 70% de la grasa, o sea, una reducción del más del 70% en 80% de los pacientes. Y agregan un nuevo objetivo que es el porcentaje de participantes que se quedan con una grasa hepática de menos de 5%. Sabemos que 5% es el porcentaje que decimos para que se diagnostique. O sea que un 93% estaban como en remisión de la esteatosis hepática. Sin embargo, en este estudio de RETA no habían datos histológicos. Seguramente que se pondrán a hacerlos porque tienen unos resultados realmente muy prometedores.
¿Qué pasa con la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica es sumamente efectiva a nivel de hígado. Puede conseguir una resolución del NASH de un 85% y una disminución de la fibrosis hepática en hasta un 70%. O sea que tenemos que pensar en la cirugía bariátrica como un tratamiento de los pacientes que tienen diabetes y que tienen fibrosis o estatosis y fibrosis significativa. Esta regresión depende de la pérdida de peso. Si el paciente mantiene esa pérdida de peso, esa regresión se va a mantener. Hasta un 90% de los pacientes que perdían más de 10 puntos de índice de masa corporal mantenían esa resolución de la enfermedad hepática metabólica. Y en este estudio, que es un estudio realmente importante, se ve que la cirugía bariátrica disminuye los eventos hepáticos, disminuye que los pacientes progresen a cirrosis, que los pacientes desarrollen carcinoma hepatocelular, que lleguen al trasplante o que se mueran por una causa hepática. Ya sabemos de que también la cirugía bariátrica disminuye los eventos cardiovasculares. También lo demostraron en esta cohorte. O sea que sí, la cirugía bariátrica es un tratamiento sumamente efectivo que tenemos que pensar en estos pacientes. Y como conclusiones podemos decir que la enfermedad hepática metabólica en pacientes con diabetes es una complicación más, lo tenemos que medir. Tenemos que pedir FIB-4 a todos nuestros pacientes con diabetes, eso es sumamente importante. O tenemos otros factores como la edad, la obesidad, el riesgo de desarrollar NASH es súper alto y que tenemos que tenerlo presente. Debe ser considerada una complicación, como acabo de decir, y por otro lado tenemos que aproximadamente un tercio de los pacientes que tienen cirrosis tienen diabetes. También los tenemos que tratar bien esa diabetes para evitar esa mayor velocidad de progresión. Y la enfermedad de la diabetes debería de basarse en algún fármaco que haya demostrado algún tipo de beneficio a nivel hepático. Pues muchas gracias. A continuación, quiero introducir al doctor Fernando Brill. Él es especialista en medicina interna, especialista en endocrinología y es profesor asistente de la Universidad Birmingham en Alabama. Doctor. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación de poder compartir estos lindos días y aprender tanto. El título que se me dio fue el de nuevos fármacos. En el tratamiento ya hemos hablado este nuevo nombre. Me van a escuchar decir hígado graso muchas veces porque cuesta acostumbrarse a la nueva nomenclatura. O me van a escuchar decir muscle D. Pero en esencia, el título, como les decía, era el de nuevos fármacos. Pero imaginé que lo más importante era llevarnos cuál era el rol como endocrinólogos, como diabetólogos o médicos clínicos cuando estamos enfrente de estos pacientes y cómo mejor servir a estos pacientes, llegar al diagnóstico y tratarlos. Pero vamos a hablar un poquito de fármacos y después mañana también hay otra charla que es acerca del futuro. Estos son mis conflictos de interés. Y en esencia la charla la dividí en 4 puntos importantes. El primero es entender esta enfermedad hepática como un proceso sistémico que nos va a permitir entender que tenemos que hacer un abordaje sistémico de estos pacientes. El segundo punto es la importancia de este diagnóstico temprano. Voy a mencionar un poquito lo que dicen las guías y vamos a tratar de concluir juntos si realmente estamos haciendo un diagnóstico temprano, aún si seguimos las guías. Después vamos a hablar muy brevemente de cambios en el estilo de vida y cirugía bariátrica. Y ahí sí nos vamos a mover a lo que son los tratamientos farmacológicos, las drogas nuevas, entre comillas, y las drogas que tenemos disponibles y cómo tenemos que usarlas. Cuando pensamos en la fisiopatología normal, en la fisiología normal, o si queremos entender la fisiopatología de la enfermedad hepática, tenemos que entender que esto es un proceso que el cambio metabólico que ocurre cuando pasamos del ayuno a comer, normalmente en todos nosotros, no ocurre en forma adecuada. Y eso es una de las primeras cosas que ocurre. Y vamos a tratar de explicar esto. En una persona normal, cuando está en ayuno, está rompiendo triglicéridos del tejido adiposo y liberando esos ácidos grasos libres a circulación para que sean utilizados como fuente de energía en el músculo esquelético y el hígado.
La glucosa la salvamos para esos órganos que solo pueden utilizar glucosa, como el cerebro y los glóbulos rojos, y por lo tanto el hígado va a estar produciendo en situaciones de ayuno gluconeogénesis, glucogenólisis inicialmente, después gluconeogénesis, para tratar de mantener esos niveles de azúcares normales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando comemos? Bueno, todos sabemos, secretamos insulina y eso va a producir ese switch metabólico del que le estaba hablando. Concentraciones o aumentos muy leves en los valores de insulina normalmente logran suprimir esa lipólisis en el tejido adiposo y por lo tanto ya no tenemos liberación de ácidos grasos libres. Y en la medida que la insulina sigue subiendo después de comer, entonces concentraciones intermedias logran entonces cerrar la maquinaria del hígado para que deje de hacer glucogenólisis y gluconeogénesis, porque ahora la glucosa está viniendo desde la comida. Y en la medida que siguen subiendo y llegamos a las concentraciones más altas de insulina, entonces se produce la activación a nivel del músculo, translocación de los GLUT4, y entonces empezamos a captar la glucosa en el músculo esquelético y se da este switch metabólico del que les estaba hablando, que pasamos de consumir ácidos grasos libres a consumir glucosa cada vez que pasamos de un estado de ayuno a un estado postprandial. Ahora bien, nuestros pacientes no comen solo frutas y verduras como les mostraba antes, y en general cuando llegan a nuestro consultorio ya tienen sobrepeso y obesidad y por lo tanto todo esto se altera. Pero seguimos hablando de sobrepeso y obesidad, pero no nos olvidemos que muchos pacientes que no tienen sobrepeso y obesidad también pueden tener hígado graso y por lo tanto algunos componentes genéticos que también pueden estar participando. En esencia, cuando el paciente se presenta a nosotros, mayormente con sobrepeso y obesidad, entonces tiene un tejido adiposo hipertrófico y por lo tanto ese tejido adiposo, por muchos mecanismos que no voy a describir, tiene una hipoxia relativa porque los vasos no logran crecer a la velocidad que crece el tejido adiposo y por lo tanto ya no escucha los comandos de la insulina y sigue secretando esos ácidos grasos libres a circulación cuando no debería. Y esos ácidos grasos se acumulan en diversos órganos. Y obviamente yo les vengo a hablar, es lo que hago, es hígado graso, pero podría estar hablando de otros órganos que empiezan a acumular grasa. Y en la medida que esos órganos acumulan grasa, se produce lo que denominamos lipotoxicidad, se vuelven insulinoresistentes y por lo tanto ahora el hígado sigue liberando glucosa o el músculo no la capta, tenemos esta tendencia a la hiperglucemia y obviamente lo primero que hacemos es tratar de compensarlo con más insulina. Pero lamentablemente la insulina es una hormona anabólica y por lo tanto lo único que hace es una retroalimentación positiva donde exacerba la síntesis de triglicéridos a nivel del hígado y entonces estamos en este cortocircuito donde estos pacientes siguen acumulando grasa en el hígado. Pero como les dije, podría estar hablándoles de un corazón graso, de unos riñones grasos o de un páncreas graso, porque esto es un proceso sistémico. Entonces, y esto alguien ya aludió, de la misma manera que chequeamos un perfil lipídico, presión arterial, albuminuria, tenemos que empezar a incorporar el hígado en nuestro screening de nuestros pacientes con prediabetes y diabetes, y eso es el FIB-4 Index. Entonces, ¿a quiénes vamos a hacer screening? Y lo cierto es que como endocrinólogos es bastante fácil porque es prácticamente cualquier paciente que tenga sobrepeso, obesidad, prediabetes o diabetes. Y en esto coinciden bastante las guías tanto de endocrinólogos como de hepatólogos, pacientes con prediabetes o diabetes, o que tengan obesidad o factores de riesgo cardiometabólicos. ¿Cómo vamos a hacer el screening? También ya hemos repasado eso, así que voy a pasar rápidamente, pero sí quiero decirles que el FIB-4 es simplemente una fórmula que utiliza la ALT, AST, plaquetas y edad, y lo pueden calcular muy fácil en cualquier app en el celular, y por lo tanto eso les da un número. El único número que tienen que recordar es el 1.3. Las guías van a cambiar, en los próximos meses vamos a tener guías nuevas, así que no quiero ahondar en detalles, pero el 1.3 se va a mantener, es fundamental. Si el paciente está menos de 1.3, podemos asumir que el riesgo de fibrosis es muy bajo y podemos seguir con control anual del FIB-4. Esa es otra cosa que probablemente las guías nuevas que van a salir a principio del año que viene van a decir que ya directamente hacerlo anual, si bien las discusiones están todavía ocurriendo. El valor alto probablemente o va a desaparecer o se va a juntar con el intermedio, por eso si recuerdan algo, recuerden el 1.3. Ahora va a haber una franja de pacientes que van a requerir un segundo test y esto es el FibroScan, que también ya se aludió antes, o el ELF, que no es más que un score de sangre en el que se miden 3 marcadores inflamatorios que los tienen ahí, el ácido hialurónico,
el propéptido del procolágeno amino terminal y un inhibidor de metaloproteinasa tisular. Es una muestra de laboratorio y también se obtiene un número. Y con eso vamos a tener valores de cortes, tanto del ELF o del FibroScan, si los tenemos disponibles. Y en lugares donde estos no están disponibles, eventualmente va a venir lo que es el ultrasonido con elastografía, que entonces con la misma máquina de ultrasonido, agregándole un software, podemos hacer elastografía. Con estos valores de cortes vamos a dividir a nuestros pacientes en lo que es bajo riesgo y vamos a juntar en un futuro el riesgo intermedio o riesgo alto. Probablemente si aún con 2 test tienen riesgo intermedio o alto, probablemente hay que pensar en derivar, pero les voy a tratar de cambiar un poquito. Entiendo que las guías es lo que dicen, pero veamos qué podemos hacer como endocrinólogos cuando estamos enfrente del paciente, más allá de pasarle la pelota al hepatólogo. Porque muchas de las drogas que en realidad tendríamos que estar usando las prescribimos nosotros mucho más que los hepatólogos y nos sentimos mucho más familiarizados con ellos. Entonces, si hacemos esto y el paciente pensamos que tiene hígado graso o tiene un paciente con diabetes y no tenemos evidencia de esta fibrosis clínicamente significativa o fibrosis avanzada, vamos a hacer lo que hacemos siempre. Vamos a hacer manejo del control de los factores de riesgo cardiovasculares, nos vamos a focalizar en cambios en el estilo de vida, fomentar en la pérdida de peso y estatinas, manejo de la presión y manejo del control glucémico. Importante que estos pacientes aún tengan las enzimas hepáticas elevadas, las estatinas son seguras, pueden usarlas. Incluso los estudios observacionales muestran que las estatinas bajan en estos las enzimas hepáticas bajan en los pacientes que empezamos estatinas, aunque no hay mejorías histológicas. O sea, no las usamos para tratar la enfermedad hepática, pero son seguras aún si las enzimas hepáticas están levemente elevadas, así que úsenlas, estos pacientes las necesitan. Y lo que vamos a hablar en el resto del tiempo es qué hacemos entonces si hacemos este screening y entonces detectamos que el paciente está en riesgo intermedio o alto de fibrosis, ¿cómo vamos a hacer el abordaje de este paciente? Cambios en el estilo de vida no voy a hablar mucho, pero el punto que quiero hacer es el manejo del peso es fundamental. Siempre los pacientes nos preguntan cuál es la mejor dieta. Y lo cierto es que si yo tuviera esa respuesta, probablemente estaría en Hawái disfrutando de toda la plata que tendría por saber cuál es la dieta mágica por la cual podemos perder de peso. Lo cierto es que el principal problema es que la adherencia al tratamiento es muy complicada, así que yo le digo, la mejor dieta es la que usted pueda hacer. Y este slide trata de demostrar que sin importar la estrategia que utilicemos, la cantidad de grasa en el hígado va a variar de acuerdo al cambio de peso. Es decir, ejercicio, dietas hipocalóricas, ayuno intermitente, incluso medicaciones o combinando dieta y ejercicio. En la medida que logramos ese descenso de peso, logramos un descenso en la grasa hepática aproximadamente proporcional. Y en general consideramos un descenso de la grasa relativa adecuado o significativo del 30%. Y pueden tratar de extrapolar en esa gráfica, 30% de descenso de la grasa hepática corresponde a un descenso de peso del 5%. Y cuando miramos esto de otra manera, este fue un estudio grande realizado en Cuba en el que casi 300 pacientes tuvieron una biopsia antes y después de cambios en el estilo de vida, pueden ver que esto se corresponde con que cuando los pacientes perdían más del 5% de peso, había una mejoría en la esteatosis y en la inflamación. Pero eso no alcanzaba para mejorar el abalonamiento celular, que es una característica típica de este MASH o esteatohepatitis, es que las células están inflamadas, están hinchadas, edematosas, porque están a punto de ser necrosadas. Para eso se necesitaba una pérdida de peso aún mayor, más del 7%. Y la mejoría de fibrosis en la última línea, cuando pasamos de casi no mejoría, 16, 18, 16%, pasamos a una mejoría del 45%, era un descenso de peso del 10%. Lo cual en la clínica, créame, o ustedes lo saben, es bien difícil lograr, pero eso no tiene que sacar el ímpetu que todos nosotros tenemos en tratar de estimular a nuestros pacientes que coman mejor y que hagan más actividad física. Pero tenemos que entender que nuestro grado de efectividad va a ser, o el éxito que vamos a tener va a ser relativamente poco, y entonces tenemos que estar ya pensando el siguiente paso. Y lo mismo ocurre con cirugía bariátrica. Sí, los pacientes logran ese descenso de peso y más
Eso lo tienen a su izquierda. El descenso de peso, esto es randomizado, en el que los pacientes eran asignados a cambios en el estilo de vida contra 2 tipos de cirugía bariátrica. Pueden ver que lograron más de 20-30% de descenso de peso, pero si ahora se mueven a la parte de la derecha, ven que la mejoría de fibrosis fue solo 40% en los que recibieron cirugía bariátrica. Sí, hay mejoría, pero ¿qué pasa con el resto de los 60% que no tuvo mejoría, aún perdiendo 20-30%? Y para eso tenemos que estar pensando en qué medicaciones podemos utilizar para tratar de ayudarlos. Brevemente, las medicaciones que teníamos, si me hubiesen invitado probablemente hace 3 años, les hubiese estado hablando de estas medicaciones. Metformina, que no muestra mejoría en MASH, no hay resolución con metformina, la podemos usar, es segura, es barata, pero no hay mejoría histológica en el hígado. La pioglitazona ya fue mencionada en la diapositiva anterior, hay mejoría de la esteatohepatitis cuando comparamos con placebo, y la vitamina E, ese fue un estudio en pacientes con diabetes, como había 3 brazos, necesitábamos un p-value que era de 0.025, tuvimos que decir que no había sido significativamente estadístico, pero ustedes pueden imaginar que si hubiésemos tenido más plata para hacer un estudio más grande, eran solo 68 pacientes, entonces hubiese sido estadísticamente significativa esa diferencia. Si miramos lo que ocurre con los GLP-1 y los SGLT2, a medida que vamos progresando y tenemos más medicaciones, ya fue mencionado en la diapositiva anterior, los GLP-1 demostraron efectividad histológica mejorando la esteatohepatitis, tanto liraglutida como semaglutida, que fue utilizado en una dosis diaria en ese estudio. Y con con inhibidores de SGLT2 no tenemos estudios doble ciego, hay un pequeño estudio que es open label, que mostró mejoría en la esteatohepatitis, pero obviamente esto lo tenemos que confirmar de una manera un poco más rigurosa científicamente. Entonces, si miramos las guías, y estas guías, las primeras, las de ACE, fueron 2022, y después les voy a mostrar las guías de la Sociedad Americana de Hígado, y después les voy a mostrar las del ADA, van a ver que más o menos todas coinciden. En esencia, si el paciente tiene diabetes y tiene esteatohepatitis, entonces recomendaban pioglitazona o agonistas de GLP-1, aunque la sociedad de hepatólogos era más específica y solo mencionaba semaglutida. Si el paciente no tenía diabetes, por eso resultados que le mostré en nuestro estudio con diabetes, que lamentablemente el p-value era 0.04 y necesitaba ser menos de 0.025, la vitamina E la dejaron solo para los pacientes que no tenían diabetes y tenían esteatohepatitis. Y después hablaban obviamente de que si había obesidad, bueno, entonces había que tratar la obesidad independientemente de cuál era la histología a nivel hepático. Como les dije, esto es 2022, 2023 y el ADA 2023 también. Y sin embargo, les voy a tratar de mostrar que esto probablemente ya es obsoleto y ya hay discusiones de cómo nos movemos ahora y qué vamos a hacer cuando estamos enfrente de nuestros pacientes. 2 drogas que aparecieron en este año mostrando sus resultados histológicos. Tirzepatida en un estudio de fase 2 mostró significancia en esteatohepatitis, y esta nueva medicación de la que vamos a hablar un poquito, que se llama resmetirom, que es un agonista del receptor tiroideo beta, que es específico para el hígado, también vamos a hablar de eso, y que mostró mejoría en la esteatohepatitis comparado contra placebo. Este es un estudio de fase 3 que llevó a la aprobación de esa medicación por el FDA en marzo de este año, y por lo tanto ya la tenemos disponible. Entonces, lo cierto es que la asociación entre hipotiroidismo y hígado graso ya la conocemos de hace muchos años. Este es un estudio que habíamos hecho nosotros hace varios años, 232 pacientes que tenían resonancia, medimos los valores de TSH y de T4 libre, y como pueden ver, valores de T4 libre bajos se asociaban con más acumulación de grasa en el hígado, y en la medida que uno aumentaba esos valores de T4, estos eran todos pacientes eutiroideos, o sea que le estoy hablando aún en rango normal, pacientes con más T4 libre tenían menos grasa en el hígado y su prevalencia de hígado graso era menor. O sea que esta asociación ya la conocíamos. Lo que viene ahora es, bueno, ¿cómo podemos modular eso? Y lo cierto es que esta medicación, resmetirom, actúa en el receptor, como les digo, tiroideo beta, que está específico en el hígado, si bien también se expresa, ellos lo llaman liver specific,
Lo cierto es que también se expresa en la pituitaria, en el hipotálamo, en el hueso, si bien hay más alfa que beta, en los riñones. Así que todavía tenemos que aprender bastante sobre esta medicación. El estudio histológico que les mostré fue de 52 semanas únicamente, o sea que no tenemos mucha información a largo plazo. Soy un poco conservador cuando se trata de estas medicaciones nuevas, así que van a escuchar un poco qué es lo que pienso y cómo usaría esta medicación cuando estoy enfrente de mis pacientes. La medicación, entonces, al activar ese receptor, produce expresión de diversas proteínas a nivel hepático. Una de ellas es el receptor de LDL. O sea que eso es bueno, baja el LDL. Baja el LDL alrededor del 20%. Baja la lipoproteína LDA. Esto no tenemos ninguna medicación disponible. Y sin embargo, la baja alrededor de 20% también, lo cual es bastante significativo. No tenemos seguridad cardiovascular, pero al parecer, por lo menos en cuanto al perfil lipídico, parecería que tiene efectos beneficiosos. Y después actúa a nivel de las mitocondrias del hepatocito y lo que hace es que oxiden grasa mejor, más eficientemente, y por lo tanto disminuye la esteatosis hepática y ya sabemos que baja la esteatohepatitis también. Ahora, si yo les pongo todos esos estudios que les mostré juntos y lo estandarizo para placebo, entiendo que las características de los pacientes son diferentes y muchas veces nos dicen, bueno, no es incorrecto hacer un head-to-head cuando sacás de estudios diferentes. Lo cierto es que igual si lo hacemos, podemos ver que sí, resmetirom fue aprobada, es la primera medicación disponible para hígado graso, pero si comparamos contra medicaciones que ya tenemos disponibles, como la tirzepatida, semaglutida, pioglitazona, la resolución de MASH fue la mitad que con estos GLP-1 o agonistas duales GLP-1, GIP y pioglitazona. De vuelta, yo les muestro los datos y ustedes van a decidir. Y lo que también les voy a mostrar son los costos. Resmetirom es $4.000 mensuales contra $1.000 mensuales los GLP-1 contra los precios que tienen ahí para el resto de las medicaciones. Que esto también tenemos que decidir cuando estamos enfrente del paciente. Entonces, ahora nos vamos a mover un poquito a fibrosis. Estos son los datos de las mismas medicaciones que les mostré, pero en cuanto a la mejoría de fibrosis. Lo cierto es que las medicaciones iniciales que teníamos, ninguna en un randomizado doble ciego controlado, habían demostrado mejoría en la fibrosis, no había sido estadísticamente significativo, y era la gran deuda que teníamos con nuestros pacientes. Ahora bien, entonces, las guías nos dicen que tenemos que hacer screening de fibrosis para tratar con medicaciones que no son muy efectivas para fibrosis. Entonces, de vuelta, no estamos llegando tarde aún si seguimos las guías. Sin embargo, tenemos drogas nuevas, como les dije. Tirzepatida, en el estudio publicado el mes pasado, mostró mejoría en la fibrosis con cualquiera de las dosis, 5, 10 y 15 miligramos semanales, comparado contra placebo. Y resmetirom, en su estudio fase 3, también había demostrado mejoría en la fibrosis, lo que llevó a su aprobación por la FDA. Entonces, ¿para qué subgrupo de pacientes está aprobado resmetirom? Esto es simplemente darle los valores de corte, porque todavía no sabemos muy bien en quién usarlo, porque el FDA nos dijo, sí, el estudio fue hecho con biopsias, antes y después, pero no se requiere biopsias para prescribir resmetirom. Entonces, bueno, ¿qué valores de corte vamos a usar si tenemos los test no invasivos? Se los quería traer para que supieran, porque resmetirom está solo aprobado para F2, F3. No está aprobado para cirrosis y obviamente no está aprobado para estadios más leves de fibrosis. Ahí me pusieron un cartel de te has pasado, pero tenía 30 minutos, así que estoy bien, todavía quedan 6 minutos. Y lo otro que quería avisar es que esta selectividad del hígado no es total. Y por lo tanto ya sabemos que produce un descenso de la levotiroxina de 20%, una disminución de la TSH del 10%. No sabemos qué significa esto. Lo cierto es que en el estudio que se hizo, los valores de T4 libre y de TSH no fueron medidos en un laboratorio central. Lo cierto es que no sabemos si esta variabilidad es importante o no. No se reportó más diagnóstico de hipotiroidismo. Había incluidos pacientes con hipotiroidismo, pero solo si tomaban una dosis menor de 75 microgramos. Pero en esencia no sabemos qué va a pasar. Y tampoco sabemos qué va a pasar. El hígado produce la globulina de unión a las hormonas
sexuales y aumenta exponencialmente, 200% cuando le damos resmetirom. Y entonces los valores de testosterona y los valores de estradiol, para mantener los valores de hormona libre, también aumentan 200%, o sea, se duplican. Tampoco sabemos qué va a pasar con esos pacientes. Y si no pueden compensar, van a tener hipogonadismo. O tener esos valores de hormona pueden promover algún problema, pensando en cáncer de próstata, por ejemplo. Lo cierto es que tampoco sabemos eso. Hicieron DEXA antes y después, pero el estudio es solo de 1 año. Que haya mostrado seguridad con los DEXA no significa que realmente esto no va, si el paciente lo toma por 10 años, va a predisponerlos a osteoporosis. Y ya sabemos que la fibrosis hepática también nos aumenta el riesgo de osteoporosis. Y ahora, si ponemos juntos, pero miramos ahora en fibrosis, fíjense que el resmetirom de vuelta no es mejor que ninguna de las drogas que tenemos. Simplemente tuvo una diferencia que es estadísticamente significativa porque 1000 pacientes fueron incluidos en ese estudio contra 300 en semaglutida, 190 en tirzepatida, igual tirzepatida también fue significativo, y el estudio de pioglitazona 100 pacientes, y así puedo seguir, son estudios más pequeños. Entonces, la significancia estadística a veces está marcada por cuán tan grande hacemos nuestro estudio. Entonces, deberíamos recomendar diagnóstico y tratamiento más temprano. Espero haberlos convencido que aún si seguimos las guías, no estoy diciendo que no las sigan, quiero que piensen un poquito más allá y que digan, sí, tenemos que hacerlo, pero aún si no tienen fibrosis avanzada, maybe igual tenemos que ser proactivos y tratar de tratar esta enfermedad bien temprano. Mañana, 11:50, vamos a hablar un poquito de lo que nos depara el futuro. Entonces, y esto sí, ya casi concluyendo, tenemos a nuestro paciente que lo catalogamos en riesgo bajo, intermedio y alto. Y sí, tenemos esta medicación aprobada por la FDA con una indicación para esteatohepatitis no alcohólica, pero obviamente no nos podemos olvidar de los cambios del estilo de vida que los podemos hacer desde temprano, aún con pacientes sin fibrosis. Tenemos que focalizarnos en pérdida de peso y en eso tenemos que priorizar el uso de semaglutida y tirzepatida. Si bien tirzepatida es el que demostró beneficio en la fibrosis, no hay receptores GLP-1 y no hay receptores de GIP en el hígado y por lo tanto es solo descenso de peso y por lo tanto semaglutida probablemente funcione igual si lográs el mismo descenso de peso. Y después cuando tratamos a pacientes con diabetes, de vuelta vamos a priorizar los GLP-1 y pioglitazona y inhibidores de SGLT2 también, si bien de vuelta no tenemos evidencia histológica de los SGLT2, igual producen un descenso de la grasa del 30%, que les dije que es significativa, y sabemos de todos los beneficios en el resto de los órganos. Y después tendremos un subgrupo muy pequeño en el que podremos beneficiarnos con el uso de resmetirom de vuelta. En la medida, digamos, yo siempre cuento la anécdota de que cuando surgieron los primeros GLP-1, yo estaba dubitativo de que aumentaban la frecuencia cardíaca 3 a 4 y dije, no sé, esto tal vez aumenta el riesgo cardiovascular. Fíjense qué mal que estuve en la predicción. Tal vez estoy mal con resmetirom y es la panacea, pero tenemos herramientas que demuestran una eficacia similar o mayor en algunos casos y ya las tenemos disponibles, así que no nos dejemos convencer tan fácilmente. Y para concluir entonces, el hígado graso es una enfermedad progresiva, es necesario identificar a los pacientes de riesgo, si sigamos la guía, no estoy diciendo que no la sigamos, pero aún si nos da bajo riesgo, pensemos más allá cómo podemos beneficiar a nuestro paciente. Tenemos diversas medicaciones en nuestro arsenal, como endocrinólogos estamos ya familiarizados en ellos, y entonces tenemos un rol muy importante en identificar y tratar a estos pacientes. Y con eso los dejo. Muchas gracias. Bueno, excelente exposición, doctor Fernando. Y bueno, la última charla de la tarde, el doctor Marcos Girala, él es especialista en medicina interna, especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva, hepatólogo, y el tema es la visión del hepatólogo en hígado graso. Doctor Marcos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al comité organizador
Es para mí un honor estar aquí. Agradezco también la presentación y sobre todo agradezco haberme invitado a una mesa tan prestigiosa con gente tan prestigiosa y proveniente de centros de altísimo nivel, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí en la lucha de nuestro país, queremos dar una visión a lo mejor del hepatólogo, pero del hepatólogo paraguayo probablemente también, ¿verdad? Va a haber bastante superposición, lastimosamente, con los gráficos. Estamos todos muy entusiasmados con las guías y los gráficos que aparecen en las guías, pero vamos a tratar de ser breves. Yo creo que esta es un poco la parte de la nomenclatura. Yo me basé más en la guía europea, que es así tan nueva como la guía americana por lo visto, y quiero hacer una puntuación ya empezando acá con el tema de cómo es que nos encontramos con un paciente con hígado graso. Y aquí en nuestro país tenemos siempre la dicotomía de la medicina pública y la medicina privada. En la medicina privada vemos muchos pacientes con hígado graso en estadios a lo mejor de no fibrosis. Y tenemos el uso y el sobreuso de la ecografía, a veces hasta como chequeo rutinario en gente que no tendría indicación, que se termina haciendo una ecografía y encuentra que tiene grasa en el hígado. Y ese es el paciente más frecuente en el privado, que a lo mejor es un paciente que no debería llegar al hepatólogo, ¿verdad? Pero como es el hígado y como ellos mismos leen el informe de su ecografía, terminan llegando a la consulta externa de hepatología. Y en la medicina pública, por lo menos en el hospital donde yo trabajo, y me consta que en otros hospitales similares también es así, nos encontramos totalmente con el otro extremo del hígado graso. Los médicos jóvenes que trabajan en el mismo departamento de gastroenterología que trabajo yo me dicen, nosotros no vemos hígado graso en etapas iniciales, ellos ven el paciente cirrótico, que a lo mejor vino a la consulta por una descompensación de la cirrosis, y concluimos que es un paciente que llegó a la cirrosis por culpa del hígado graso, porque le hacemos un análisis profuso de las otras etiologías, están todas negativas, y el paciente tiene una historia larga de diabetes o larga de obesidad y generalmente una diabetes mal llevada. Uno empieza a explorar su carpeta con las hemoglobinas glucosiladas de años atrás y son cifras muchas veces muy alteradas. Entonces, así nos encontramos con por lo menos los hepatólogos, así nos encontramos con el paciente con hígado graso, ¿verdad? Con los dos extremos. Es raro que uno le acompañe al paciente a lo largo de la evolución de su hígado graso y ante sus ojos vea cómo se convierte en un cirrótico. Entonces, nosotros vemos la película un poco entrecortada, por lo menos en nuestra especialidad. Bueno, y aquí lo que yo quería sobre todo destacar es que hablamos de esteatosis con que solo se encuentre hígado graso y que haya un elemento de riesgo cardiometabólico. Y entonces ahí estamos en el hígado graso relacionado o esteatosis hepática relacionada a disfunción metabólica, es el nombre completo. Y entonces ahí tenemos que dividir. Esta nueva clasificación lo que hace es generar un nuevo apartado para la gente que no toma tanto alcohol, como para que digamos, este tiene el hígado graso solo porque toma o principalmente porque toma, y este tiene el hígado graso asociado a síndrome metabólico. Hay una categoría intermedia a partir de ahora, ¿verdad? Donde se tiene en cuenta la cantidad de consumo de alcohol para decir, aquí hay responsabilidad casi a partes iguales del alcohol y de la grasa. Ese es un dato nuevo en la nueva nomenclatura que nos hicieron participar, por lo menos en hepatología, a muchísimos países. Países tan chicos como el nuestro participamos también ahí votando en una cosa. Delphi, nuestra universidad, participó en consensuar la nomenclatura. Nos mandaron 47.000 veces el formulario de qué nos parecía, que se llama así, que se llama así, bueno, y todo eso se hizo después una evaluación de todos los datos y las opiniones de gente de todo el mundo y así se llegó a esta nueva nomenclatura, por lo menos dentro de la especialidad. Y otra cosa que está vinculada más con nosotros, con nuestra especialidad,
es cuando nos encontramos con un hígado graso que no está asociado al síndrome metabólico. Y eso a veces, si no estamos atentos, nos lleva por un camino un poco raro. ¿Qué, por ejemplo, es esto? ¿Quién tiene eso? Por ejemplo, esta chica, ¿verdad? Una abogada joven, 29 años, viene a la consulta y tenía un poquito de alteración de enzimas y tenía grasa en el hígado según la ecografía. Pero fíjense su índice de masa corporal. Estaba incluso demasiado delgada, ya no había aparentemente un motivo para que tenga hígado graso. Y es ahí donde tenemos que afinar un poco en el interrogatorio, porque tampoco era una paciente que tenía a lo mejor una diabetes tipo 1 o tampoco era una paciente que tenía una dislipidemia familiar de estas en gente delgada, sino que directamente no había criterio de síndrome metabólico. Pero se veía hígado graso y se veía alteración de las enzimas. Y es peligroso catalogar a alguien así como dentro del grupo de hígado graso general y no profundizar. Y defendiendo un poco las buenas prácticas en medicina, es el interrogatorio muchas veces lo que nos puede despertar la sospecha. Ya es el segundo caso que el interrogatorio de los antecedentes familiares nos da una orientación bien concreta. Esta chica tenía una hermana que falleció antes de los 35 años de cirrosis hepática, sin ser obesa, sin tomar alcohol, no había una explicación y le catalogaron como hepatitis autoinmune, ¿verdad? Después cuando le estudiamos a ella encontramos rasgos muy sugestivos de enfermedad de Wilson, una cosa muy rara, pero una cosa muy tratable. Entonces esa es un poco una advertencia que uno puede dejar de que hay patologías que tienen tratamientos muy diferentes al tratamiento del síndrome metabólico y que pueden presentarse como hígado graso, ¿verdad? Y esta es un poco una lista, curiosamente, el virus de la hepatitis C, ¿verdad? Que hoy en día se trata también con mucha facilidad, algunos de sus genotipos favorecen la formación de hígado graso. También la medicación, que ya se mencionó, a veces la enfermedad celíaca, hay hígado graso asociado al embarazo, pero eso es muy diferente, eso es más difícil de confundir. Y está el tema de la enfermedad de Wilson, que nosotros ahí en el hospital, ahora para el congreso que vamos a tener en septiembre, juntamos los casos y es muy poco frecuente, pero es muy trascendente porque pueden haber dentro de una misma familia varios hijos y tomando medicación por vía oral se salvan de progresar a una cirrosis, una enfermedad que también puede dañar el sistema nervioso central. Y aquí también puede entrar, aunque no es grasa propiamente, que un hígado se vea hiperecogénico en la ecografía y que no sea por grasa. Una persona con hemocromatosis, otra cosa bien rara, pero que se puede ver y que podemos sospechar, de acuerdo al origen del paciente, a los antecedentes familiares, que el paciente pudiera tener una sobrecarga de hierro en lugar de tener un hígado graso ante un hígado brillante en la ecografía. Bueno, ¿y cuál es la visión del hepatólogo? Y la visión del hepatólogo es trabajar en forma multidisciplinaria. Pioglitazona, a mí me saca totalmente de mi forma de confort dar pioglitazona. Me acuerdo que asistí a una charla donde entre hepatólogo y un hepatólogo nos trataba de convencer que nosotros demos la pioglitazona y realmente nosotros lo que tengo que hacer es trabajar, o yo me sentiría mucho más cómodo trabajando con un colega que hace endocrinología y le vemos conjuntamente, pero realmente nos cuesta. Y toda esta medicación que viene apareciendo va a tener que ser de uso conjunto. Por más que el semaglutida acá en Paraguay se recomienda en la peluquería, yo creo que de todos modos es importante que si nosotros vamos a dar, estemos acompañados por un endocrinólogo, ¿verdad? Entonces, y estamos acostumbrados, habitualmente trabajamos con el hepatocarcinoma en forma conjunta. ¿Por qué trabajamos en forma conjunta? Y porque el oncólogo solo manejar un hepatocarcinoma, cuando aparece la cirrosis, ya hay que tener, bueno, no cuando aparece la cirrosis, cuando se descompensa la cirrosis, hay que saber parar con los tratamientos, hay que pensar en trasplante hepático, hay que pensar en cirugía al principio. Entonces es multidisciplinario, ¿verdad?, el manejo. Y lo mismo pasa con las hepatitis virales, ¿verdad?, que en general es un diagnóstico que puede manejar el infectólogo, pero cuando el paciente evoluciona y llega a la cirrosis, también cambian los paradigmas y ahí somos útiles nosotros y le necesitamos también a los demás colegas que manejan la situación, discutir casos a veces de resultados laboratoriales con la gente
de medicina molecular y todo lo que implica hablar con el patólogo y todo eso. Entonces, ¿cuál es la visión para el MUSCLE-D también en relación, la visión del hepatólogo en ese tema es el trabajo en conjunto también. Necesitamos del endocrinólogo y pensamos que nos dan un ejemplo los de la guía, porque esta guía está publicada en el órgano oficial de la Sociedad Europea de Hígado, pero la guía se hizo con la Asociación de Hígado, de Diabetes y de Obesidad. Entonces, no podemos solos y cuando el paciente empieza a entrar en campos de fibrosis avanzada, podemos ayudar. Creo que ese es un poco el mensaje. Y esta es la guía y bueno, habíamos visto este tema y cuando entramos a discutir específicamente lo del hígado graso y su riesgo de evolucionar a cirrosis y es el hígado graso realmente asociado al síndrome metabólico, estamos trabajando sobre todo sobre estas dos entidades o sobre la grasa que se instala ahí primero sin hacerle daño al hígado y en el tiempo podría ir haciéndole daño al hígado, ¿verdad? Esto ya mostraron varios de los colegas que hablaron previamente. Esta es la gráfica 2016 y en promedio ahí se hablaba de 25% a nivel mundial y después salta a en promedio más o menos 40%, 30% de la población mundial y en Latinoamérica yo tenía entendido alrededor de 40, la doctora mostró 33, 35, lo que sí que es un montón de pacientes y la visión del hepatólogo por el volumen también es inmanejable, ¿verdad? O sea, no habemos tantos hepatólogos aquí como para manejar todos los hígados grasos desde el hígado graso que no tiene ninguna implicancia sobre el hígado, ¿verdad? Uno puede calcular si es 40%, dependiendo de las oscilaciones que tiene el conteo de población general acá en nuestro país, estamos alrededor de 3 millones de personas que están con hígado graso en nuestro país, ¿verdad? Y bueno, dentro de la especialidad, incluso si uno cuenta la cantidad de gastroenterólogos, no alcanza para que podamos manejar esa cifra, ¿verdad? Porque hay una cifra inicial, según esta última guía, que estima que mucho menos, alrededor de 1 por 1000 o 1.2 por 1000 de los pacientes con hígado graso, en esa situación inicial del hígado graso donde no hay inflamación y no hay fibrosis, muy pocos de esos pacientes van a tener un perjuicio de su sobrevida por culpa del hígado. Entonces, ese nivel de paciente está difícil que podamos manejar nosotros. Necesitamos del médico de familia, del endocrinólogo y del experto en obesidad. Y esa cifra va aumentando. Cuando aparece inflamación, es más o menos 3% por año por habitante. Esa es la unidad de medida. Cuando aparece fibrosis avanzada, es alrededor de 5,5%. Y cuando aparece cirrosis, ya sube llamativamente. Este es un proceso dinámico, ¿verdad? Esta es la típica gráfica donde vemos que la fibrosis va en ascenso, primero grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, y después se convierte, o el grado 4 es cuando está el paciente en cirrosis y la cirrosis se vuelve a dividir en cirrosis compensada y cirrosis descompensada. Y entonces vemos ahí, esos números que habíamos mostrado se centran sobre todo en F2 y F3, grado de fibrosis 2 y grado de fibrosis 3, y se estima que en esa población podemos actuar y a esa población se refieren la mayoría de los trabajos hoy en día de drogas nuevas y se referían probablemente de las drogas que están un poco quedando en desuso o según las guías deberían usarse menos. Pero no usamos drogas en pacientes que tienen un hígado graso sin inflamación. Y no usamos drogas en pacientes que tienen, o para tratar, drogas específicas de tratamiento de la esteatosis en pacientes que tienen una cirrosis ya descompensada. No podemos tampoco hacerle FibroScan a todo el mundo acá en Paraguay. ¿Cuántos aparatos conozco yo, por lo menos cuántos conozco yo que hacen FibroScan, el FibroScan que se maneja con un transductor que genera vibración? 1. ¿Y cuántos FibroScan tenemos asociados a la ecografía que no está tan validado, que no le gusta tanto? Ahí a mi amigo el doctor Adrián Gadano siempre habla de que el FibroScan es el que está validado y que los otros, bueno, hay que ver en qué medida se asemejan al FibroScan.
tenemos a lo mejor una media docena de ecografistas que tienen la capacidad de, con un software, tratar de, con las ondas de la propia eco, sacar una idea del nivel de fibrosis. Entonces, esas son realidades nacionales, pero son realidades también, me imagino, en muchos otros lugares, ¿verdad? Que no sean capitales de países o que no sean ciudades de gran desarrollo. Entonces, estamos viendo que obviamente hace falta políticas públicas, ¿verdad? Políticas públicas. Y ahí le tenemos a un colega que trabaja mucho con Juan Pablo Arap, justamente creo yo, que es Luis Antonio Díaz, más joven que él, que hizo esta especie de encuesta dentro de lo que es la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, para ver si algún país de Latinoamérica tiene políticas públicas para manejar este tema del hígado graso, o tenía en ese momento, que era 2022. Ni uno tenía. 17 países participaron en la encuesta, ni uno tenía una política específica. Había políticas de diabetes, de hipertensión, de obesidad en algunos, ¿verdad? O en la mitad o un poquito más de la mitad. Pero políticas públicas para manejar este tema y distribuir, por ejemplo, el paciente, vamos a hacer que el médico de familia esté bien formado en este tema y sepa hacer un FIB-4, por ejemplo, una cosa así. Yo creo que no tenemos todavía en nuestro país y es relativamente raro. Ahí está el FIB-4, el que ya se habló mucho, que lo que haría es ayudarnos a que un médico en su consultorio sin ningún aparato extraño pueda decirnos, este paciente, separar las aguas. Este paciente lo que tiene es riesgo cardiovascular, por más que tenga grasa en el hígado. El riesgo hepático es muy lejano y este paciente es un paciente que no tiene tanto, o sea, tiene riesgo cardiovascular obviamente también, pero tiene un riesgo ya considerable a nivel hepático, de desarrollar fibrosis hepática. Bueno, ¿y cuándo hay que derivar un paciente al hepatólogo? Si retrocedemos aquí, vemos que está indicado, ¿verdad? Está indicado en algún momento del proceso, cuando vemos que el paciente, sobre todo cuando vemos que el FIB-4 es alto o intermedio, y vemos que el FibroScan nos muestra, o la elastografía hepática nos muestra que el paciente está por encima del punto de corte de 8, que ahí podría ser interesante derivarle al hepatólogo, ¿verdad? De manera a distribuir un poco también la carga de atención que significa tratar estos pacientes. Entonces, súper interesante, salió hace muy poco en el New England Journal, esa como una encuesta. Decía, vamos a ver, ¿usted le derivaría a este paciente al hepatólogo o no? Y era una paciente con varios factores de riesgo cardiovascular, no solo uno, diabética, con una alteración de las enzimas hepáticas leve a moderada, y un editorialista o un autor decía que no, porque tenía un FIB-4 bajo, y el otro decía que sí, porque el FIB-4 tiene sus fallas. Y bueno, tiene sus fallas sobre todo en las personas que tienen muchos factores de riesgo cardiovascular juntos, factores de riesgo metabólico juntos. Pero es una herramienta que en un 75% va a estar en lo correcto, ¿verdad? Entonces es una herramienta muy válida y sobre todo por su facilidad de uso, ¿verdad? Y aquí podemos ver, se votaba y vimos que predominó de no derivar al hepatólogo, ¿verdad? De no derivar al hepatólogo. Y este artículo me mandó un amigo que siempre me decía, yo no te voy a mandar los hígado graso, me decía, ¿qué van a hacer ustedes con tanto hígado graso? Y bueno, y tiene razón, y nosotros queremos que así sea, ¿verdad? Queremos que nos llegue el paciente con el que realmente podemos hacer algo, el paciente que llega y no necesita, porque encontramos que tiene un FIB-4 bajo, nosotros recién lo que hacemos es decirle, y lo que recomienda la guía en ese gráfico que vimos, es volver a controlar en 3 años, en 1 a 3 años al paciente, y también que sobre todo se evalúe y se trate el riesgo cardiovascular o los factores de riesgo cardiometabólico. Esto también se mostró ya, es de la misma guía, y ahí quería yo hacer un comentario, porque hay como un dato nuevo que no sé si está publicado, pero que se expuso en un congreso europeo que fue ahora hace un par de meses, donde
ahí en la cirugía bariátrica es donde pesa muchísimo la posibilidad de cambiar la historia del paciente cirrótico, pero un cirrótico particular, un cirrótico que no tenga nada de complicaciones, que tenga un laboratorio muy bueno, o sea, paciente difícil de encontrar, pero en ese paciente bien seleccionado, donde sus scores, todos esos scores que nos gustan los hepatólogos con números y demás, son todos bien bajitos, pero ya es cirrótico, se presentó un trabajo con 15 años de seguimiento y se vio que realmente todos los elementos de complicación comparado contra otras medidas tomadas al mismo tiempo en un grupo, todas mejoraban, ¿verdad? O sea, si yo le tomo a un paciente que acaba de convertirse en cirrótico y consigo hacerle una bariátrica, la tasa de complicaciones es baja, pero los resultados para evitar que la cirrosis se descompense son muy buenos a muy largo plazo, y un volumen considerable de pacientes, ¿verdad? Entonces, casi todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene mucho que ver con que si el paciente está cirrótico o no está cirrótico, ¿verdad? Las estatinas que ya mencionó el doctor, ¿verdad? Las estatinas no hay que dejar de usar porque las enzimas estén altas, ¿verdad? No hay que dejar de usar, al contrario, uno trata y probablemente las enzimas mejoren. Y las estatinas, incluso en el paciente cirrótico, no digo que necesite, pero si algún paciente cirrótico necesita estatinas, está demostrado que ayuda incluso con la cirrosis. No se recomienda usar en pacientes que no necesitan, pero si encontramos una excusa para darle, es incluso hasta beneficioso por los cambios que producen el endotelio de los sinusoides hepáticos, ¿verdad? Y después cuidar, cuando uno entra en una etapa de cirrosis descompensada, probablemente lo que tengamos que usar para tratar la diabetes sea solamente insulina. Lo que tengamos que hacer es sacar los IECA y los ARA2, que eso está en la guía del manejo de la citis, por ejemplo. Y entonces hay que consensuar, hay que ver en qué momento, qué grado de descompensación de asitis hay. Y sobre todo, no pensar en cirugía bariátrica en nadie que tenga la más mínima manifestación de hipertensión portal. Si es un cirrótico con ninguna evidencia de hipertensión portal y con un laboratorio impecable, podría beneficiarse y mucho. Pero ese es un paciente difícil de encontrar. Bueno, muchas gracias. Ya estaremos ahora. Muchísimas gracias, doctor Marcos. Damos este espacio para las personas que desean hacer preguntas, aclarar dudas. Bueno, buenas tardes, gracias por las presentaciones, muy buenas. 3 inquietudes. Una, la más simple tal vez de contestar al doctor Girala. ¿La plaquetopenia del FIB4 responde a hiperesplenismo? Esa es una pregunta. La segunda, la derivación al hepatólogo, en síntesis, es para detectar si tiene o no tiene cirrosis, para establecer un plan de seguimiento de detección del hepatocarcinoma con alfa-fetoproteína, ecografías, o para definir si es un cirrótico temprano y mandarlo a cirugía bariátrica o no, o descartar la posibilidad de una cirugía bariátrica por su avance. Ese es el punto. Entonces yo hago el FIB4, mido enzimas, plaquetas, lo hago, y hago pido el FibroScan, sería una derivación, pero para un estudio nada más. Y después la decisión de derivarlo al hepatólogo sería la que yo planteo. Y para vos, Fernando, yo soy un seguidor de CUSI como muchos argentinos, y vos más que nadie. En el 2006 publicaron en el New England la primera evidencia del beneficio de pioglitazona. A partir de ahí, yo desde el año 2000 soy muy seguidor de las glitazonas, y me dio mucho dolor lo de Nissen. Pero sigo usando pioglitazona, y en el paciente que me viene con un FIB4 un poco alto y enzimas,
yo le doy pioglitazona y lo asocio con SGLT2 inhibidores. Esa alianza a mí me parece buena, porque el SGLT2 contrarresta un poco la retención hidrosalina y la ganancia de peso. Digamos, para el subdesarrollo, pioglitazona, no tan subdesarrollo, y SGLT2 inhibidor, ¿no es una buena alternativa inicial para el tratamiento de estos pacientes? Hola. Sí. Empiezo con la última, que la tenemos fresca. Sí, absolutamente. Estoy 100% de acuerdo. Digamos, GLP-1, SGLT2 y pioglitazona es una excelente combinación. No digo que hay que usar las tres, pero en cualquiera de las combinaciones de dos de esas son ideales. Digamos, si uno quiere priorizar pérdida de peso, GLP-1, SGLT2, mayor pérdida de peso. Si uno quiere que no haya pérdida de peso, con pioglitazona, agregar GLP-1 y después agregar pioglitazona en la medida que el paciente ya empezó a perder peso, es la mejor forma de convencer a las mujeres de tomar pioglitazona. Así es como en general lo hacemos. Empezamos el GLP-1, cuando empieza a perder peso le decimos que tal vez no pierde peso tan rápido, pero entonces pasa a la pioglitazona. Así que sí, y con ese GLT2 en el contexto de esa reabsorción de fluido, sí, creo que el punto que quería decir es que tenemos que usar esas medicaciones más que toda esta publicidad con la nueva medicación que fue aprobada para MASH. Sí, comenzamos con 15 miligramos y nunca vamos más de 30 miligramos. No hay mucha evidencia histológica con 15. Ken ahora él está haciendo un estudio con 15 con histología. Así que, pero siempre empezamos con 15. A veces, si uno los va siguiendo a los pacientes y las enzimas no caen lo rápido que uno querría o hay algún otro indicio, uno puede ir a 30. Nunca más de 30, si bien nuestros estudios fueron con 45 porque el nivel de edema ya es mayor. Y cuidado obviamente con los pacientes que ya están en dosis altas de insulina, esos son los pacientes que vemos más edema. Y después el otro punto, sobre todo las fracturas, si el paciente tiene alto riesgo, tiene osteoporosis, sería otra de las cosas que prestamos bastante atención con pioglitazona. El resto, no sé quién quiere. Sí, con respecto al papel del hepatólogo fuera de la cirrosis. Primero, para la transición y estar convencido de si realmente es un F3 o es un F2 o es una cirrosis, a veces hay que tener varios elementos y cuesta, y el trabajo en equipo parece razonable, ¿verdad? Y en otro punto importante es cuando tenemos las enzimas hepáticas alteradas, ¿verdad? Si hay enzimas hepáticas alteradas y necesitamos terminar de descartar algunas de estas etiologías un poco más complejas, como la hepatitis autoinmune, que no es hacer un análisis y decir está positivo o está negativo, como sería la hepatitis B, basta tener el antígeno en superficie para decir tiene o no tiene. En la hepatitis autoinmune hay que dar un poco más de vueltas, a lo mejor hay que biopsiar al paciente para convencernos de que no hay superposición, porque si 40% de la población tiene esteatosis hepática, es razonable que pueda haber esteatosis y hepatitis autoinmune al mismo tiempo, por ejemplo, ¿verdad? O cualquier otra patología frecuente, ¿verdad? Entonces creo que ahí está un poco también el rol, y cuando desarrolla cirrosis un paciente, por más que sea compensada, empieza un proceso de vigilancia, sobre todo para el hepatocarcinoma, ¿verdad? Que eso no depende del nivel de compensación o descompensación, el riesgo es el mismo independientemente de la conducta ante el riesgo por lo menos es la misma, independientemente del grado de compensación. Entonces, para disparar todas esas conductas está también el tema de la prevención de la primera complicación de la hipertensión portal, que se hace muchas veces en una cirrosis totalmente compensada, pero que demuestre haber desarrollado un poco de hipertensión portal. Y yo creo que sí, que en el FIB4, si las plaquetas bajan, es reflejo de una hipertensión portal que inicia, ¿verdad? A lo mejor no hay un vaso evidentemente grande, pero esa tendencia a tener plaquetas un poco más bajas. Y también el FIB4 lo que hace es tener muy en cuenta la proporción entre GOT y GPT. Un hígado graso con nivel de estadio de fibrosis bajo, en principio predomina la GPT. Y pueden hacer la prueba de que cuando le ponen una cifra mayor de GOT que de GPT, pesa muchísimo en que el score del FIB4 salga más alto, ¿verdad? Porque eso generalmente habla de una transición hacia un grado de fibrosis más alto.
¿Alguna pregunta más? La Ya doctora. que teniendo la suerte de tenerlo a Fernando acá al lado, le voy a hacer una preguntita. Porque realmente todos ponemos el hincapié en la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Pero vemos la alta prevalencia de esteatosis hepática metabólica en la prediabetes, porque, digamos, en el eje de la etiopatogenia está la insulinoresistencia. Y bueno, los datos que yo mostré, que al final tuve que ir rápido, la hemoglobina glicosilada era igual aún en los grupos que tenían FI4 alto, estaban los dos con hemoglobinas de 7. O sea que a veces no hay que distraernos tanto en pensar en la hemoglobina glicosilada, pero ¿cómo explicaría que los diabéticos a más años de diabetes, digamos, tienen más evolución de la fibrosis, aún con hemoglobinas normales? Sí, el rol de la hiperglucemia per se en la progresión de la enfermedad hepática no está del todo claro, pero basta decir que si uno mira pacientes con diabetes tipo 1, aún con hiperglucemia, la prevalencia de hígado graso es bastante proporcional al índice de masa corporal. Y si uno lo hace match con la población general, sigue las líneas de, en la medida que sube el índice de masa corporal, sube la prevalencia de hígado graso. O fibrosis para el caso. O sea que la hiperglucemia per se todavía es poco claro en la diabetes tipo 2 qué rol juega en la progresión de la enfermedad hepática. Si vos me preguntas a mí, probablemente es la insulinoresistencia. Lo que pasa a los pacientes que ya tenemos diagnóstico de diabetes es porque su insulinoresistencia fue más alta o estuvo más tiempo presente. Así que yo pienso que en el core está lo que vos decís, es la insulinoresistencia. El A1C es importante para evitar las complicaciones microvasculares. Le tenemos que prestar atención, pero para el hígado es la insulinoresistencia. Y quería aportar algo del FI4, por el punto de corte, el cutoff de 1.3, porque en el kindergarten que yo atiendo en el hospital italiano no bajan de 70 años mis pacientes, de 70 para arriba. Y en realidad lo que yo leo que el cutoff es de 2 en pacientes mayores de 65. ¿Es así, doctor hepatólogo? O sea, nos grabamos el 1,3, pero para los mayores de 65 años... Sí, es lo que dice en el propio gráfico de la guía, ¿verdad? Que hay que cambiar el punto de corte en los mayores, ¿verdad? Sí, y yo quería decir lo mismo, gracias. Sí, y las guías, en realidad no todas las guías actualizaron a eso, pero probablemente van a cambiar y van a hacer el valor de corte para mayores de 65 va a ser 2 y no debe ser utilizado el FIB-4 en menores de 35 años, porque tampoco es muy exacto en ese grupo etario. No, y se viene un problemón para los pediatras, porque no tuve tiempo de mostrarles que la prevalencia de hígado graso en pediatría es del 7%, y ahí no está validado el FI4 para pediatría. Así que los niños con esteatosis hepática de hoy son los cirróticos del mañana. Así que nosotros en el equipo multidisciplinario de la unidad de hígado graso del hospital italiano tenemos una pediatra, por lo menos para que empiece a hacer educación en las mamás de estos niñitos que ya tienen esteatosis hepática. Doctora Ana, al comienzo de su exposición usted habló y dividió una parte de la diabetes y otra parte de la obesidad. ¿Qué rol le da usted a la obesidad en el proceso de la esteatosis hepática? Hola. La obesidad es el origen de todo, básicamente. O sea, realmente la obesidad entendida por el exceso de tejido adiposo ectópico, visceral, no solamente medido por el índice de masa corporal, que ya sabemos que no es lo ideal, que no es lo que realmente mide la obesidad, sino la obesidad entendida por el porcentaje de grasa. Es el origen de todo el problema metabólico de la diabetes, del hígado graso, todas las complicaciones. Es lo más importante. Algo que yo aprendí de los hepatólogos, que la tormenta perfecta es el hígado graso metabólico más el alcohol, porque el alcohol hace daño, el etanol hace daño directo sobre el hepatocito. Y por otro lado, 1 gramo de alcohol tiene 7 calorías y 1 gramo de grasa genera 9 calorías, o sea que contribuye también a seguir generando obesidad.
Así que los diabetólogos tenemos que tomar el compromiso de aprender a indagar sobre el consumo de alcohol y somos bastante determinantes de decir alcohol cero en los que tienen obesidad y fibrosis hepática metabólica, porque si no, no vamos a estar trabajando bien. Sé que los hepatólogos son más light con el tema de un vasito de vino por día, pero si queremos que adelgace es alcohol cero. No sé si alguien más tiene la misma opinión en el público. Nosotros somos más estrictos todavía. Alcohol cero a todo el mundo. Y aunque no tengas hígado graso, no tengas diabetes, el alcohol no es bueno para nadie. Ni una copita de vino, nunca. O sea, no es bueno. O sea, no hay ahí punto medio. O sea, el alcohol es malo siempre. Yo me quedo sin pacientes si les digo eso. Sí, se van todos, sí. Sí. Bueno, le quiero hacer una preguntita ahora. Bueno, realmente muy buena la exposición y bueno, nosotros hace tiempo estamos ya preocupados por el tema de estatosis hepática. Yo suelo contar la experiencia antes de haber hecho la especialidad. Era un paciente en el año 99, una señora con obesidad y falla hepática. Bueno, y ahí aprendí lo que era la estatosis hepática y ahí comencé a leer y bueno, después le seguí a Kenneth Kuz y bueno, y todo el equipo de Kenneth. Y tenemos la suerte acá en Paraguay que en nuestro primer congreso vino Kenneth, en el segundo vino Romina y ahora en el tercero viene Fernando, o sea que para nuestra sociedad es un lujo realmente. Y también estamos insistiendo mucho con el tema de usar FIT4 como tamizaje en los médicos generalistas, ¿verdad? Y anoche aprovechando que estábamos con el viceministro, le pegó un pechazo, ¿verdad? Porque necesitamos que comenzamos a comprar un equipo como el FIT4, como el FibroScan, y poder tener en los hospitales, porque manejar es sencillito, en 2 minutos tenés todo, no hace falta ser un genio, entonces creo que es importante porque, sobre todo en Paraguay, que no tenemos desarrollado trasplante hepático y los altos costos que ellos tienen, o sea, necesitamos la detección precoz de estos pacientes para poder intervenir precozmente, ¿verdad? Y como decía Manuel Romero, el doctor español, decía, tenemos que volver a aprender a usar pioglitazona, decía Manuel, ¿verdad? Y porque realmente una droga barata, bien usada, asociada a GLP-1 o a una glifosina, anda muy bien. Y yo creo, como ya estuvimos hablando, que dentro del tamizaje de complicaciones crónicas del paciente con diabetes, hígado graso debe ser una inclusión, ¿verdad? Porque caso contrario llegaremos, no sé si en diabetes, en prediabetes o en la consulta general probablemente. Sí, y lo otro es que pioglitazona ha demostrado beneficios cardiovasculares en el IRIS Study y si bien no hay estudios focalizándose en el riñón, metaanálisis también muestran mejorías a nivel de la albuminuria. Así que sí, estoy de acuerdo. Como dice Ral de Fronzo, tiene su propio algoritmo y pioglitazona siempre está ahí. Le quería hacer una pregunta, 2 preguntitas. ¿Cuándo pedimos estudio genético y cuándo le hacemos biopsia a los pacientes? Ok, la tomo. La primera es cuando hacemos genética. Genética del paciente. Sí, lo cierto es que obviamente no tenemos muy en claro. Esa es la respuesta corta. Nosotros justo ahora publicamos el mes pasado un estudio en el que miramos específicamente el rol de PNPLA3, que es el polimorfismo más frecuentemente asociado con hígado graso, y lo cierto es que la presencia de hígado graso y la histología aún requiere la presencia de insulino resistencia. Es decir, que si uno no es insulino resistente, aún esos pacientes que tenían el gen PNPLA3 no tenían hígado graso y en esencia necesitas los dos. Ahora, si tenés los dos, tu progresión es peor. Tenés más grasa en el hígado y tenés más progresión de la enfermedad. Así que como uno piensa en PNPLA3 es no para un diagnóstico de hígado graso, pero tal vez en los que tienen hígado graso sí puede ser un factor pronóstico de su enfermedad hepática. Así que, pero las guías todavía no lo recomiendan, pero ese sería el único rol que yo le daría. Y la segunda parte era cuándo biopsiar. Te digo mi opinión, pero después quiero escuchar la de todos. Yo todavía pienso que hay un grupo de pacientes que a mí me gusta biopsiar. Y ahora el campo, sobre todo los hepatólogos, ahora por lo menos allá les cuesta biopsiar a los pacientes. Yo a veces les mando pacientes porque los quiero biopsiar y me lo devuelven o les empiezan resmetinoma ahora. Así que, pero yo todavía encuentro un pool de pacientes a los que quiero biopsiar. ¿Cuáles? Por ejemplo, bueno,
ANA, el factor antinuclear, está presente en 5% de la población normal. O sea que cuando yo trato de ver que no sea otra enfermedad hepática, cada tanto me viene positivo. Bueno, ese paciente tal vez quiero ver que no haya una hepatitis autoinmune. Y la principal razón es, mira, por ejemplo, el único paciente que tuvo hepatotoxicidad con resmetirón de los 2.000 pacientes que lo tomó, era un paciente que cuando hicieron la biopsia era hepatitis autoinmune. O sea que seguro no quiero darle esa medicación a un paciente que tiene hepatitis autoinmune. Así que yo todavía encuentro pacientes, si los scores uno da muy alto y el otro da muy bajo, hay muchos pacientes que la verdad que todavía me siento más cómodo con biopsia, pero sí ha disminuido notablemente el uso. No, que un poco, sobre todo para los diabetólogos, ¿no? Que vamos a la biopsia líquida, que es lo que, digamos, un objetivo a no tan largo plazo, que es la combinación del FibroScan con unos biomarcadores que tiene bastante buena correlación con la biopsia. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es decírselo al paciente. Mucha gente sale corriendo al consultorio cuando le hablas de la palabra biopsia hepática. Así que yo pienso que el futuro que nos va a allanar el camino a usar drogas nuevas va a ser este tema que lo están validando en un estudio multicéntrico Lumba y colaboradores de la biopsia líquida. Sí, es así mismo, como dijeron, ¿verdad? Cuando hay una duda diagnóstica de que realmente sea esteatosis hepática, a veces nos sorprende el nivel de enzimas, no encontramos nada, pero el nivel de enzimas es muy alto para hacer un hígado graso nada más, y bueno, en un caso así, o si hay duda de otro diagnóstico, pero es cierto que en la especialidad tenemos como un grado un poco más de miedo hoy en día porque dejamos de biopsiar las hepatitis virales por la eficacia del tratamiento y por la presencia del FibroScan. Antes biopsiábamos todas las hepatitis virales, incluso varias veces en la evolución del tratamiento, y hoy no se hace. O sea, las biopsias quedan casi para las hepatitis autoinmunes y poco más, ¿verdad? Y las dudas de evolución y que uno pensó en un diagnóstico y después se encuentra que no evoluciona como uno esperaba, etcétera, ¿verdad? Bueno, de esta manera... No, perdón, lo último, porque respondiendo a Tilio, yo le veo un rol a la genotipificación, por lo menos en nuestra población latinoamericana, porque tenemos mayor riesgo de esta susceptibilidad a la fibrosis hepática por enfermedad metabólica, porque tenemos mucha mezcla de pueblos originarios y población que vino de Europa, lo que se llama admixed population. Y ahí el gen de el polimorfismo, el gen de la adiponutrina, ya demostró correlación con fibrosis hepática, con NASH y con hepatocarcinoma. Una manera, digamos, de estratificar población, los que tengan el genotipo GG, serían los de más alto riesgo, los que hay que mandar corriendo al hepatólogo, y los que tenemos que ser los diabetólogos más intensivos en lograr las metas de descenso de peso con la medicación que les vamos a dar. Bueno, de esta manera damos las muchas gracias a nuestros excelentes expositores y culminamos de esta manera nuestro simposio de enfermedad hepática esteatóxica. Muchas gracias.